Bueno, estamos tan emocionados de estar aquí juntos y les dije en el primer servicio. Dejé a Willy en la iglesia de los niños y lo cambié por mi papá y esto ha sido muy divertido. Ganga. Esto ha sido muy divertido para llegar a ser parte de lo que Dios está queriendo compartir y solo para ver cómo todo viene junto. Ya sabes, cuando papá me llamó desde el camión y él estaba como... He tratado de ignorar esto y no puedo ignorarlo y solo tenemos que escribirlo y no sé lo que Dios va a hacer con él, pero solo tenemos que escribirlo y yo dije, está bien. Así que me envió lo que tenía y lo juntamos y así ha sido genial ver cómo Dios nos ha estirado a los dos durante esto y solo, ya sabes, la entrega de decir, bueno Dios, lo que quieras hacer con esto, lo haremos. Así que hemos estado orando por ustedes y orando para que sean bendecidos por lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Bueno, como Courtney dijo que soy su padre y conocí a su madre en la preparatoria, y luego salimos durante toda la preparatoria. Sí, pero ya sabes, me gradué unos años antes que ella porque era mayor, no más inteligente. Y entonces conseguí un trabajo conduciendo un camión y compré una casa vieja y la arreglamos pero a ella todavía le quedaba un año de escuela y no me casaría con ella hasta que terminara la escuela, pero ella no viviría conmigo hasta que nos casáramos porque ella fue criada en la iglesia, ¿sabes? Yo nunca había estado en una iglesia. Ella tenía algunas prioridades, ni siquiera podía deletrear prioridades. Así que... Pero, ¿sabes? En nuestra primera cita fuimos a la feria del condado y la pasamos bien. Y en la segunda, tercera y cuarta fuimos a la iglesia. Acarreamos pacas para su abuelo. Tuvimos que pedir permiso para ir a la iglesia. Quiero decir, ir a acarrear pacas. Antes de poder ir al cine, acarreamos pacas y fuimos a la iglesia. Pero ya sabes que fue una bendición conocerla. Y luego salimos durante toda la escuela. Y luego nos casamos justo después de la escuela. Y lo más inteligente que hice fue casarme con ella. Y claro, aceptar a Jesucristo. Lo más tonto que hice fue alquilar esa ropa. Le digo a la gente que me aprieto bien mi cuello. Todavía puedo sentir esa corbata. Así que... Pero ya sabes. Después de eso, empezamos una familia unos años más tarde y tuvimos un niño y dos niñas y... El chico conoció a una chica y como se suponía se casaron, tuvieron dos nietos maravillosos, hija llamada nuera llamada Kim, la mejor chica del mundo. Luego Courtney se casó con el pastor Willy y el más grande, el mejor yerno del mundo, es difícil de decir. Pero nos dieron dos hermosos nietos, Eli y Zeke, los ves corriendo por aquí bastante. Y luego en 2010, cuando nuestra hija menor, Courtney Sister, fue a estar con el Señor, y ahí es donde vamos a empezar hoy. Así que todo esto como que floreció de solo averiguar las cosas que Dios tiene para nosotros y hay tantas cosas buenas que Dios tiene para nosotros, pero hay tantas veces que queremos levantar muros, que queremos dejar que nuestro ego nos retenga de lo que Dios tiene para nosotros porque estamos preocupados por lo que otras personas pensarían, lo que otras personas dirían. O que tal vez no somos capaces de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y así dejamos que todas estas cosas nos detengan. Y por eso hoy queremos hablarte de nuestros egos y rendición. Y espero que hayan venido esperando y listos para escuchar lo que Dios tiene. Así que hoy, el título del mensaje de hoy es Lo que el ego bloquea, la entrega desbloquea. Así que hay tantas veces que podemos meternos en nuestro propio camino y cuando empezamos a pensar acerca de las personas en la Biblia que tenían un problema, lucharon a veces con rendirse a la voluntad de Dios y miramos a David y sabes, David tuvo muchas oportunidades para que su ego se interpusiera. Él descubrió mucho antes de ser rey que iba a ser rey y hubo una larga temporada de espera y todos sabemos que esperar no es divertido. Pero David pasó por muchas temporadas diferentes antes de ser rey y Dios hizo muchas cosas en su corazón y en su vida a través de esas temporadas. Pero una cosa que David siempre hizo fue que siempre volvió a Dios. David no era perfecto y él cometió muchos errores y él cometió errores una y otra vez, pero lo que él hizo fue cuando él se salió del camino, cuando él metió la pata, siempre se redirigía. Él siempre regresaba y decía, Dios, me equivoqué, Dios, te necesito,
Dios, te quiero, no puedo hacer esto por mi cuenta. Y así él reconoció que se estaba metiendo en su propio camino. Estaba dejando que lo que quería, su tiempo, sus preocupaciones, su estrés, su reputación, todas esas cosas, estaba dejando que se interpusieran en su camino. Y cuando se rindió a Dios, Dios hizo milagro tras milagro a través de David y en su vida. Y lo que queremos hablar con usted acerca de 3 cosas en nuestra alabanza y adoración y nuestra oración, que cuando dejamos caer nuestro ego y dejar de lado, a un lado, las cosas que esa rendición desbloqueará en nuestras vidas. Sí, y la primera es que en la alabanza y la adoración el ego bloquea la intimidad. La rendición construye conexiones y admito que cuando fui salvo por primera vez e incluso después de que nuestra hija falleció, no me importaba la alabanza y la adoración. Pensaba que era solo una pérdida de tiempo. No me di cuenta de lo importante que era. Yo iba a la iglesia, pero no estaba recibiendo nada de ella, porque muchas veces me esperaba hasta que la alabanza y la adoración habían terminado, y luego entraba y esperaba que los predicadores me predicaran y me dieran algo que yo no estaba dispuesto a aceptar. Así que tuve que cambiar mi forma de pensar. Ya sabes, en la Biblia, si nos fijamos en donde en la Biblia dice en 1 Timoteo 2, verso 8, en cada lugar de culto, yo quiero que los hombres oren con manos santas levantadas a Dios, libres de ira y controversia. ¿Sabes? Antes de aprender a alabar y adorar, mi esposa lo hacía y era buena en eso. Tú sabes, ella lo hacía mientras manejábamos o donde sea. Tú sabes, afortunadamente nunca tuve que tomar el volante y tú sabes, evitar que chocáramos. Pero mi esposa creció en la iglesia y sabía cómo alabar y adorar. Y cuando llegamos a casa, ella no entendía por qué yo no sacaba nada de eso. Yo no sacaba nada porque yo no ponía nada, ya sabes. Vengo esperando que consigas, ya sabes. Solo tenía una religión, no tenía una relación. Ok, y pienso en la alabanza y la adoración, ya sabes. Si estoy plantando mi jardín, no solo tomo las semillas y las tiro en el suelo. Preparo el terreno para las semillas, ya sabes. Y necesita, usted lo consigue ya, y usted lo quiere realmente bonito, y entonces usted planta una rosa bonita. Estamos justo aquí, tenemos bonitas filas rectas para ti. Puedes venir aquí y encontrar un lugar. Puedes bloquear todo a tu izquierda y derecha, porque no importa lo que la persona a tu izquierda o derecha. Gracias cuando estás alabando y alabando. No hay un camino seguro, pero tienes que entrar en contacto con Dios. Tienes que bloquear todo lo demás. Alabar y adorar es realmente una posición del corazón. Es decir, Dios, me rindo. Voy a poner todo lo demás a un lado. Voy a poner mis preocupaciones y mi estrés y todas las cosas que me preocupan. Voy a ponerlas a un lado porque en este momento voy a decir, Dios, me rindo. En este momento voy a poner todo lo demás fuera de mis pensamientos, fuera de mis preocupaciones y voy a decir, Dios, lo que sea que quieras hacer en mi corazón hoy, quiero cada parte de lo que tienes para mí. En 2 de Samuel 6, verso 21 y 22, dice que David adoraba indignamente ante el Señor. No le importaba lo que los demás pensaran, ¿de acuerdo? David estaba adorando a Dios y a él no le importaba lo que los demás pensaran de lo que él estaba haciendo o lo que él había hecho o por lo que él había caminado, porque él sabía que Dios era verdadero y su palabra era verdadera. Y cuando Dios le hablaba a David, David escuchaba. Y había tiempos donde, como dije, él tenía que redirigir. Hubo momentos en los que él caminaba a su manera o tomaba decisiones que no eran correctas. Pero entonces David volvió y se dio cuenta, Dios, tú eres el único Dios verdadero y te necesito más de lo que necesito cualquier otra cosa. Y tú sabes, él no retuvo nada de Dios. Él solo entró a la adoración cada vez transparente y listo para conectarse con Dios. Y lo que sea que pareciera, ya sea que pareciera como lágrimas corriendo por su cara, ya sea que pareciera como todas las diferentes emociones por las que podemos caminar algunas veces, David estaba listo para conectarse con Dios de cualquier manera que pudiera. La rendición dice que me importa más tocar el cielo y proteger mi imagen. Así que no nos importa lo que piensen los demás. Sabes, necesitamos recordar en la adoración, especialmente como nosotros los hombres, sabes, tenemos egos, podemos arreglar todo, somos los mejores, sabes. Pero cuando te levantas aquí, cuando alabas la adoración, si lagrimeas o lloras, no eres débil. Ok, eso significa que tienes un corazón. Y Dios está trabajando en tu corazón, ¿sabes? Es solo mi esposa. Tuve un tiempo difícil con eso, porque yo le dije a ella, yo dije, yo no soy un bebé, yo no voy a llorar. Y ella dijo, ella me ha ayudado tanto y me ha explicado tanto porque tenía ese problema de ego del que tenía que deshacerme. Pero no te preocupes por lo que los demás piensen de ti, ¿sabes? No importa lo que ustedes piensen de mí o yo piense de ustedes.
no me va a llevar al cielo o mantenerme fuera del cielo. No lo es. Sabes que cuando deje este mundo, yo quiero ser recordado como un buen padre cristiano. Eso es lo que quiero que la gente diga. Ves a la gente todo el tiempo caminar hasta allí. Oh, se ve bien. Hicieron un buen trabajo. No, no lo hizo Tercero, está muerto. Vale, no hicieron un buen trabajo. Quiero que la gente diga, es un buen hombre cristiano. Si lo hubiera llamado, habría estado allí. No tuvo miedo de orar por mí. Así es como quiero ser recordado. ¿Sabes? Ahí está Blake cantando esa canción. Finalmente entendí cómo luce un hombre cristiano fuerte. Quiero decir, puedes ir al gimnasio todo el día. Pero un hombre cristiano fuerte es un hombre que no teme a orar por sus amigos. No teme arrodillarse frente a la gente y hablar con su Padre en el cielo. Así es como luce un hombre cristiano fuerte. Un hombre cristiano fuerte. De acuerdo. Me arrodillaría, pero Courtney tendrá que ayudarme a levantarme. Así que me encanta cuando Blake canta esa canción. Es mi canción favorita en este momento. Pero sabes que mi esposa y yo todos tenemos planes esta noche. Vamos a tener planes y todo, pero nadie tiene garantizado llegar a casa esta noche. Sabes, conduzco un camión. Cuando salgo en el camión, siempre me aseguro de que si mi mujer está enfadada conmigo o no le doy un abrazo y un beso y le digo que la quiero, porque sabes que voy a estar fuera 5 o 6 días. Trato de hacer 600 kilómetros al día. Eso es mucho tráfico viniendo hacia mí. No tengo nada garantizado. ¿Sabes? Y hay mucha gente aquí con trabajos peligrosos. No tenemos garantizado ni siquiera llegar a casa hoy, pero si no lo hiciera mi esposa, podría pararse aquí frente a ustedes y decir que era un buen hombre cristiano, buen esposo cristiano, ¿saben? ¿Puede tu esposa decir eso? ¿Pueden tus hijos decirlo? Es solo algo para pensar mientras terminamos aquí. Sabes, en la alabanza y la adoración, cuando ponemos nuestro ego a un lado y tenemos una conexión más profunda con Dios, experimentamos una intimidad con Dios que no tendríamos si nos quedáramos con las paredes levantadas y sin comprometernos con lo que Dios tiene para nosotros. Pero sabes, también se extiende a nuestra vida de oración. Y eso nos lleva al punto número 2. En nuestra vida de oración, el ego bloqueará la honestidad y la rendición invita a la transparencia. Una de las cosas que nos gusta hacer como humanos es orar como si Dios no lo supiera. Como si fuéramos a decirle cosas como, te voy a contar esta parte, pero no te voy a contar las otras partes. Él ya sabe las otras partes, ¿de acuerdo? Así que no importa si eres real con Dios o no, Él ya sabe las otras partes. Y entonces Él está en esta relación contigo tratando de ver cuán transparente vas a ser, ¿correcto? Porque Dios sabe para lo que estamos listos y sabe las cosas que tiene para nosotros. Pero si lo mantenemos a distancia y no somos honestos con Dios y no somos transparentes con Dios, entonces somos nosotros los que estamos frenando esa relación. Y entonces tenemos que decir, Dios, ¿sabes qué? Aquí estoy y esto es lo que siento y esto es por lo que estoy pasando y esto es lo que siento acerca de todo en este momento. ¿Y sabes qué? Dios puede manejarlo. ¿Saben? Cuando leemos los salmos y leemos la vida de David, hubo muchos momentos en los que él fue súper feliz, pero David también pasó por muchos momentos difíciles. ¿Saben? Y hay gente sentada alrededor de este salón y en un salón de este tamaño, hay muchas temporadas difíciles por las que la gente ha caminado, ¿saben? Y como David estaba caminando a través de sus temporadas de espera y sus temporadas de miedo, no importaba si estaba sentado en un trono o si estaba escondido en una cueva o estaba solo en el campo con las ovejas. David era transparente con Dios. Si estaba enojado o si estaba feliz o si estaba cansado o exhausto, cuando lees las cosas, todas esas emociones aparecen. Dios sabe que somos seres emocionales, así es como somos y podemos ser transparentes con Dios. Podemos decir, Dios, ¿sabes qué? Estoy enojado en este momento, estoy herido en este momento, no quiero hablar contigo en este momento, pero voy a Dios porque sé que tienes cosas buenas para mí. Y sé que tu palabra es verdad y sé que tus promesas son ciertas y no entiendo la tormenta por la que estoy caminando ahora mismo. Y no entiendo por qué está durando tanto. Y no entiendo por qué no se ve de la manera que pensé que se vería. Pero cuando nos rendimos y decimos, Dios, no tengo que saber porque tú sabes. Y cuando rendimos todas esas emociones y todos esos sentimientos y todas esas cosas que estamos experimentando, entonces Dios puede ser transparente con nosotros. Dios puede revelarnos cosas porque estamos listos para escucharlo. Tú sabes, hemos salido de una serie hablando acerca del Espíritu Santo. Tú sabes si Dios puede hablar a través del Espíritu Santo, pero es difícil escuchar al Espíritu Santo cuando tenemos paredes levantadas.
¿cierto? Es difícil oír al Espíritu Santo cuando tenemos nuestras manos sobre nuestros oídos espiritualmente. Y eso es lo que estamos haciendo cuando levantamos paredes y decimos, Dios, no te quiero en esta parte y no te quiero en esta parte y no quiero escuchar en esta área. Entonces estamos levantando paredes, estamos tapando nuestros oídos y entonces estamos diciendo, simplemente no escucho a Dios. Bueno, quita tus manos de tus oídos. Ríndeselo a Dios y di, Dios, quiero oír lo que tienes para mí. Quiero oír las cosas que me estás hablando, porque a veces Dios le dijo a David cosas que él realmente no quería oír. Pero ¿sabes qué? Eso era parte de él rindiéndose y dándose cuenta, Dios, tú tienes el control y yo no. Y tú sabes lo que es mejor y yo no. Y tú sabes lo que sigue y yo no. Y eso está bien. Y entonces tenemos que recordar ser honestos y entregar eso a Dios, porque Él puede ser transparente. Él puede decirnos las cosas por las que vamos a caminar. Él nos va a decir y revelar cosas en nosotros que necesitamos poner a un lado para que tengamos espacio para sostener las cosas que Él tiene para nosotros. ¿Sabes? Justo después de que mi hija falleció, tuve problemas para orar por la gente. Pensaba que no sabía por qué mis oraciones no eran respondidas. Y tenía miedo de orar por alguien más. Realmente no lo hice. Solo mantuve mi relación. Quiero decir, mi religión. Íbamos a la iglesia. Dábamos nuestros diezmos y todo. Pero no oraba. No me involucraba en la alabanza y adoración. Solo iba y luego me iba a casa, ya sabes. Pero yo no podía entender por qué mi oración no era respondida. Sabes, no creí que pudieras orar más. No podías ayunar más y esas cosas. Pero aún así, a veces no son contestadas de la manera que queremos. Son contestadas, pero no de la manera que queremos. Y entonces le dije a Paula, le dije a mi esposa, no voy a orar por nadie, solo voy a ir, ya sabes. Teníamos algunos buenos amigos que nos ayudaron en el lío en el que estábamos. Llamaron y dijeron que su hijo estaba enfermo y querían que fuéramos al hospital a verlo. Así que fuimos allí y le dije, no voy a orar por él. Solo me voy a ir cuando terminemos de visitarlo. Cuando terminemos de visitarlo, casi llegamos a la puerta y fue como si no pudiéramos pasar por la puerta. Fue como si Dios, ya sabes, y luego nos pidieron que oráramos, así que lo hicimos, ya sabes, y dijimos una oración sincera y luego seguimos con nuestros asuntos. Y como que ya sabes, me sentí bien porque fuimos obedientes a Dios, pero no tenía muchas esperanzas en la oración. Ya sabes, solo lo dije. Pero cuando llegamos a casa unos días más tarde, nos llamaron y nos dijeron que ese día, después de que oramos y nos fuimos, ya sabes, recuperó el apetito. Le hicieron un montón de pruebas y todo, y luego en los siguientes días le dejaron volver a casa. Ya sabes, amén, alabado sea el Señor. Pero sabes, no fue nada que Paula y yo hiciéramos, solo fuimos obedientes. Sabes, Dios estaba trabajando en mí a través de eso. A través de eso, ya sabes, Él quería que yo fuera obediente en esa situación. Así que no fue nada lo que hicimos al decir sí a ser usado por Dios en ese momento. Era como si nos estuviera mostrando cómo confiar en su fuerza y poder en lugar del mío. Ya sabes, como hombre o padre, crees que puedes arreglar cualquier cosa. Es nuestro ego, pero tenemos que dejarlo ir. A menudo venimos a Dios queriendo cambiar, como Courtney estaba diciendo, sin exponer los lugares rotos en nuestro aire con los que luchamos. Sabes que Dios ya sabe de él. Él solo quiere que le digas, sabes, hey, necesito ayuda para arreglar estos, porque no los vas a arreglar por ti mismo. Y a lo largo de los salmos vemos a David orar y cantar al Señor. Confiesa sentimientos de tristeza y soledad, oró y fue honesto con el Señor en tiempos donde se sintió abandonado. Sabes, te puedo decir que me he sentido abandonado por Dios al ver a mi hija ser sacada de la casa en esa carroza en una mañana de Navidad. Me sentí abandonado, ya sabes. Grant Hendricks estaba conmigo, estaba a mi lado. Ninguno de los dos sintió a Dios esa mañana, pero él estaba allí. Solo teníamos la guardia en alto por lo que no podíamos, ya sabes, decir lo que sabes. Supongo que se podría decir que no lo queríamos allí, pero él estaba allí. Dios nunca me abandonó en esa situación. Todas mis oraciones fueron respondidas, solo que de una manera diferente. Tú sabes, y diciendo que si en ese momento me ayudó a saber que no estaba solo con nosotros, o terminado con nosotros, teníamos que ser testigos, ya sabes, para esas personas. No fuimos allí a orar, pero oramos una oración sincera y fuimos testigos porque no juzgamos a la gente. Yo no soy un juez, soy un testigo. Ok. Y fue la manera de Dios demostrar que la oración todavía funciona y que yo necesitaba dejar mi ego y dejar de depender de mí y depender de Dios. Necesito renunciar a mi orgullo y confiar en Dios. Ese momento fue sobre obediencia a Dios, ¿sabes? No fue sobre mí. No se trataba de mi esposa.
Se trataba de ser obediente. Y sabes, nuestros egos crean compartimentos donde Dios no puede ayudarnos. Sabes, tenemos que bajar la guardia y dejar que Dios entre, porque Dios sabe todo lo que pasa de todos modos. Así que si le oramos, admite tus faltas. Él ya lo sabe de todos modos. Sabes, porque si quieres que aparezca y quieres una relación, tienes que hablar con Él a través de la oración, porque Dios aparece cuando dejamos de actuar y empezar a ser real con Él. En Efesios 6, verso 18 dice: oren en el Espíritu en todo tiempo y en toda ocasión. Manténganse alerta y persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todo lugar. Al principio, cuando dice oren en el Espíritu en todo tiempo y en toda ocasión, no dice oren en el Espíritu cuando todo sale bien y la situación se ve como usted pensó que sería. Dice oren en el Espíritu en todo tiempo y en toda ocasión, lo que significa cuando estás feliz y cuando estás triste y cuando estás enojado o frustrado o te sientes defraudado. No importa si no te sientes rodeado por la presencia de Dios. Dios no te abandonó. Dios no dejó tu situación y todavía está ahí contigo. En nuestra casa esa mañana, Dios todavía estaba ahí con nosotros y teníamos gente orando por nosotros. Tuvimos gente de nuestra iglesia, ya sabes, en nuestra casa durante semanas y semanas orando por nosotros, orando por ella, y oraron en el Espíritu en todo momento, ¿sabes? Y las semanas siguientes oraron en el Espíritu en todo momento. Ellos oraban por nosotros aun cuando las cosas no se veían de la manera que pensábamos, y vemos a David modelar eso también. Incluso cuando se estaba escondiendo de Saúl en la cueva y no se veía como él pensaba que se vería, cuando fue ungido como rey mucho antes en su vida, él no dijo: oh, apuesto que cuando esté esperando para ser rey, probablemente tratarán de matarme y me esconderé. Eso no es probablemente lo que tenía en mente, ¿verdad? Y vamos a caminar a través de cosas que no son necesariamente lo que teníamos en mente en este viaje cuando estamos en la tierra, ¿sabes? Y yo estaba escuchando un podcast el otro día y ella estaba hablando de temporadas de espera, y ella dijo: a menudo hablamos de temporadas de espera como si fuera solo una temporada, pero ella dijo, como creyentes, siempre vamos a estar en una vida de espera, porque nunca vamos a estar completamente satisfechos hasta que nos reunamos con Jesús en el cielo, y ahí es cuando nuestra espera. Y ya sabes, vamos a caminar a través de diferentes estaciones aquí en la tierra, pero la Biblia nos dice que oremos en el Espíritu en cada ocasión, porque habrá tiempos difíciles para orar y habrá tiempos fáciles para orar, pero en cada ocasión necesitamos orar. El punto número 3 es: el ego bloquea la sanación y la entrega desbloquea la transformación. ¿Sabes? Dios quería hacer algo en el corazón de mamá y papá ese día en el hospital. Y cuando se rindieron, fueron capaces de ver a Dios sanar una parte de su corazón que ni siquiera sabían que Dios estaba trabajando ese día. En su mente, eso era todo acerca de sus amigos y su hijo, y todo ese viaje era todo para consolarlos. Pero Dios estaba haciendo algo más, y Dios siempre está haciendo más de lo que nos damos cuenta. Dios siempre está haciendo algo en el fondo que no nos damos cuenta que está haciendo en nuestros corazones. Pero cuando damos un paso en obediencia y nos hacemos a un lado, experimentamos sanación y transformación en nuestras vidas. Cuando miramos la historia de David, también está el rey Saúl, que fue rey antes que David, y el rey Saúl tuvo muchas oportunidades de seguir la guía de Dios, pero no lo hizo. En vez de eso, tomó las riendas a montón, y al final, en lugar de tener una vida que fue transformada por Dios, en lugar de tener un reinado del que hablamos de una manera que, ya sabes, diríamos que era un hombre según el corazón de Dios. Eso no es lo que decimos cuando hablamos de Saúl. Esas no son las cosas. Ese no es el legado que dejo, porque cuando llegó el momento, Saulo tomó las riendas y dijo: Dios, creo que puedo hacer esto mejor. Dios, no me gusta tu tiempo, voy a hacer que suceda ahora mismo. Dios, no me gusta la forma en que esto se ve, así que realmente voy a hacer que funcione de la manera que yo quiero. Y cuando hizo eso, al final perdió su trono, perdió a sus hijos, perdió su vida, y ese no era el legado que pensó que iba a tener al principio de la historia. Esa no es la forma en que piensas que va a terminar cuando empiezas a leer el comienzo de la historia de David. Pero David nos modela que aun cuando a veces tomamos las riendas, aun cuando decimos: aquí Dios, te entrego esto, y luego al día siguiente, cuando es difícil, decimos: en realidad voy a tomar eso de vuelta. David dijo: en realidad no voy a tomarlo de nuevo, voy a devolverlo.
Y Dios se encontró con David en esos momentos. Dios se encontró con David y sanó partes de él en las que David lo dejó entrar. Que David era capaz y estaba dispuesto a exponer a Dios y decir, aquí es donde estoy roto y necesito que arregles mi corazón herido. En Mateo 26, verso 41, Jesús les está diciendo a los discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Va a haber tiempos donde vamos a tener que ser intencionales acerca de estar en la palabra de Dios, acerca de orar y hablar con Dios, sobre ser transparentes, porque van a haber veces que no queremos, pero Dios está ahí y Él puede manejar todo lo que le des y nunca va a ser demasiado pesado, nunca va a ser demasiado para Él. Y Dios está listo y esperando para tomar esas cosas de ti, para que puedas venir y descansar en su paz y descansar en su presencia. Él sabía que habría tiempos donde querríamos operar fuera de la carne y múltiples veces en la palabra nos dice, ora en todo tiempo, no caigas en tentación. Tenemos que estar en la palabra de Dios y recordar lo que dice su palabra. Sabes y no puedes. Sabes, no puedes bajar la guardia. Sabes a ciencia cierta que el diablo trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Si todos fuéramos tan buenos en nuestro trabajo como lo es él, nunca amaríamos nuestro trabajo y nunca querríamos dejarlo. Pero sabes, él trabaja todo el tiempo. Pero por ejemplo, justo después de orar por ese chico, ya sabes, él se metía en mi cabeza y me daba pensamientos que yo no quería que estuvieran ahí. Así que tuve que cambiar mi forma de pensar, pero él decía cosas en mi cerebro que me pregunto por qué Dios no curó a tu hija como curó a ese chico, ya sabes. Así que no puedes correr por esos senderos con el diablo, tienes que bloquearlos, tienes que cambiar tu forma de pensar, no puedes dejar que te lleve. Así que yo diría, sí, él sanó a mi hija, ella está en el cielo, los chicos en casa, no puedes tocarlo, ¿sabes? Y entonces pones al diablo bajo tus pies así y solo te paras sobre él, porque si estás parado sobre él, vas a tener un día mucho mejor que cuando él está de pie sobre ti y tienes la autoridad para estar de pie sobre él. ¿Sabes? Tuve que cambiar mi forma de pensar y decirle al diablo, ¿sabes? Eres un doble perdedor, perdiste 2. Así que ya sabes, a través de esto él estaba, ya sabes, y Dios me estaba sanando. También él estaba trabajando en algo en mí que yo ni siquiera me daba cuenta de que estaba trabajando en ti, ¿sabes? Quería que volviera a orar por la gente. Pero cuando tienes hijos, los quieres en el cielo. Se cumplió mi deseo. Quiero decir, mi oración fue respondida, solo que no de la manera que yo quería, y así es como nos dimos cuenta. Ya sabes, a veces Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí y siempre va a responder a tu oración, pero puede que no sea exactamente de la manera que quieres que sea respondida. Y sabes que tenemos que aprender a orar. La pequeña iglesia en la que Paula y yo nos casamos. El pastor al final del servicio solía caminar alrededor fijando para elegir a alguien para la oración de despedida, y eso no me gustaba por nada. Me refiero a los chicos y empezar a ir al baño corriendo fuera. En serio, desaparecieron como una barra de caramelo en una convención de Weight Watchers. Desaparecieron. Y yo me sentaba junto a mi esposa, esperando que no me viera. Y entonces lo oía hermano Luis. ¿Le gustaría despedirnos en oración y bendecir la ofrenda? Bueno, mi esposa me apoyaba, ya sabes. Me daba palmaditas en la pierna y decía, oh, puedes hacerlo, mijo Moisés tartamudeaba, puedes hacerlo. Así que me levantaba y oraba, muerto de miedo, pero me sacó de mi zona de confort. Y luego le preguntaba en el camino a casa, le decía, nena, ¿qué piensas de mi oración? Ella dijo, oh, lo hiciste maravilloso. Pensé que me quedaría con ella el resto de mi vida, ya sabes. Y eso fue hace 41 años. Así que, oye, pero nosotros, ya sabes, y luego le hacía la pregunta tonta, ¿qué crees que pensaron los demás? Y ella decía, no importa, estabas hablando con Dios. Y esa era la parte importante. Así que necesitamos que sepas cuándo. Tenemos tantas maneras de salir de tu zona de confort aquí, quiero decir. Puedes ser voluntario para cualquier cosa aquí y salir de tu zona de confort. Pero en los grupos de vida he estado en varios diferentes. Ya sabes, cada vez que tengo la oportunidad de irme uno a uno diferente, es mucho más divertido que ser expulsado de uno. ¿Vale? Así que, pero piden al principio y al final para que alguien despida en oración o abra en oración. Esa es una buena oportunidad. Hay unas cuantas personas ahí. Sal de tu zona de confort y hazlo.
Si quieres aprender a orar, únete a trabajar con los niños. Ellos te enseñarán a orar si tienes pizza caliente. Va a estar fría para cuando terminen de orar, pero eso es bueno. Así que te reto a que salgas de tu zona de confort y aprendas a orar, aprendas a adorar, ya sabes. Perdí muchos años, los primeros 17. Ni siquiera iba a la iglesia. Entonces conocí a Paula. Ella me metió en la iglesia. Sabes, todavía no estoy donde quiero estar, pero no estoy donde estaba. Así que sé que estoy creciendo. Así que tú sabes que no soy un orador, no soy un pastor. Solo soy un camionero temeroso de Dios y amante de Jesús. Paso la mayor parte del tiempo solo en el camión. Sabes, conduzco por todo Estados Unidos yo solo. Y todavía no sé quién es la persona más inteligente del camión. Así que... Sabes, estaba tan orgullosa cuando papá me llamó y me dijo, hey, tenemos que poner esto por escrito, porque como él dijo, cuando Dios empieza a estirarte fuera de tu zona de confort, va a haber un punto donde es tan incómodo que tú estás como, ok, Dios, me rindo. Y hay temporadas en las que tratas de aferrarte tanto al control y hay un punto en el que solo tienes que golpear tus rodillas y decir, Dios, escúchalo. Me rindo, no puedo hacer esto por mi cuenta, no puedo hacerlo sin ti y te necesito. Y como estamos hablando de, ya sabes, poner nuestro ego en la adoración y en la oración y nos fijamos en las cosas que ganamos cuando hacemos eso. Hablamos de ganar intimidad y conexión con Dios, honestidad y transparencia, sanación y transformación en nuestras vidas. Y hay algunos de ustedes que han seguido a Jesús y han caminado junto a Jesús durante muchos años y lo han visto transformar su corazón y su familia y su vida o su cónyuge. Y lo han visto sanar partes de ustedes que ni siquiera se daban cuenta que estaban rotas, tal como las chicas estaban hablando en el video del encuentro. Y le has dado a Dios oportunidades de entrar y sanar tu corazón y transformar tu vida y tu familia. Pero sabes, cada uno de nosotros todavía tiene que hacer una elección, porque todavía hay cosas en nuestra naturaleza humana a las que solo queremos aferrarnos. Hay cosas de las que solo queremos mantener el control y Dios solo está diciendo, ríndete. Ríndete porque tengo mucho más para ti, y cuando tus manos están abiertas y estás rindiendo todas las cosas pesadas que no fuiste creado para llevar de todos modos, entonces Dios te da mucho más de lo que sabías que tenía reservado para ti. Así que hoy solo quiero que reflexionen y piensen, Dios, ¿a qué cosas me estoy aferrando? ¿Cuáles son las cosas que necesito entregar a las manos de Jesús hoy? Porque si es algo en tu vida y dices, ya tengo una relación con Jesús, pero hay áreas de mi vida en las que realmente he puesto muros. Hay áreas de mi vida donde he dicho, en realidad Jesús, me voy a quedar con eso. En realidad no estoy muy seguro de que puedas manejar el tiempo de eso, así que voy a controlar el tiempo de eso. En realidad, Dios, no sé si entiendes cuánto no quiero que se vea así, así que voy a hacer que se vea así. Y nos aferramos a esas cosas y hoy Dios está diciendo, ríndete. Dámelo porque la forma en que lo tienes planeado, tengo algo mucho mejor reservado para ti. Y hay algunos de ustedes y entraron esta mañana y se han aferrado fuertemente a su corazón, aferrándote a tu vida y diciendo, ¿sabes qué? Quiero vivir mi vida aquí de la manera que quiero vivirla. Dios, no quiero que veas todas las cosas en mi corazón. No quiero que tengas el control total de cada parte de mí. Y Dios está diciendo, ríndete, porque tengo mucho más para ti y tengo un propósito y tengo un plan para ti, y lo que tengo para ti es bueno, mucho mejor que lo que tendríamos por nuestra cuenta. Así que si cierras los ojos conmigo esta mañana, si ese eres tú y dices, ¿sabes qué? Entré aquí aferrándome a la forma en que quería que se viera mi vida, aferrándome a mi corazón diciendo, Dios, no te quedes con ninguna parte de mí, no te quedes con ninguna parte porque no estoy segura de poder confiar en ti. No estoy seguro de poder confiar en tu tiempo o en tu plan o en tu propósito. Pero hoy quiero darte la oportunidad de decir, Dios, me rindo porque estoy cansada y no puedo hacer esto por mi cuenta. Y rendirse será tan liberador, porque Dios tiene un propósito y un plan. Él te ama tanto. Su Hijo murió en una cruz por tus pecados y dijo, yo tomaré el castigo, yo tomaré la culpa, porque quiero una relación con ellos. Quiero una relación con mi pueblo. Y Dios está de pie y está esperando que te rindas.
Así que si ese eres tú esta mañana y dices, ¿sabes qué? Nunca le he pedido a Jesús que sea el Señor de mi vida y quiero rendir mi corazón a Jesús hoy. Si ese eres tú esta mañana, ¿podrías levantar tu mano para que sepamos con quién estamos orando esta mañana? Gracias, Jesús. Vamos a orar juntos como una familia aquí. Y ya sabes, al igual que la adoración, orando esta oración, no son las palabras lo más importante, es la posición de nuestro corazón. Es rendirse y decir, Dios, te doy cada parte de mí. Así que oremos juntos esta mañana. Querido Jesús, te entrego mi corazón. Jesús, entra y hazme nuevo. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y quiero vivir contigo para siempre en el cielo. Dios, hazme nuevo. Gracias por amarme. Gracias por elegirme y ayudarme a caminar contigo cada día. Revélate ante mí y ayúdame a confiar más en ti. En tu nombre. Amén.